Cri, cri. ¿Quién me había dicho? Yo no, profe. Alguien me dijo. Profe, estaba hablando y no sabía que tenía apagado el micrófono. Perdón. Bien, ¿vos investigaste del sistema centesimal y el circular? Sí, bueno, lo que me dice básicamente es que el circular se le conoce como unidad del radián. Bien, el pi radian es la Es unidad, eso. perfecto. Y que el vértice está en el centro. Es lo que entendí. El Ajá, resto como que el resto como que no. dice Ah, con vértice en el centro de una circunferencia. Y los lados abarcan un arco de longitud igual al radio de la circunferencia. claro. O sea, Eso bueno, es. ¿alguien más encontró algo? ¿Y del centesimal? Nadie más que Divide la Camilo buscó. circunferencia en 400 partes iguales. Algo así. ¿Quién? ¿El centesimal? No, Sí. no, centesimal venía de 100, ¿sí? Como Ah, yo, fíjense, acá en el sexagesimal lo un divido en ángulo, sí, en 300. 100 partes iguales. Y En cada 100. parte ¿Y cada parte qué? es un centesimal. Bien. Entonces, yo podría escribir, ¿sí? Pensando en esta igualdad que acabamos de... Podría decir, bueno, con verde. Si yo quiero encontrar la relación entre uno y otro, ¿sí? Voy a decir, un grado centesimal, ¿sí? Sería una vuelta de esta dividida en 100, o sea que una porción, ¿sí? Una porción, acá yo lo dividía en 360. Entonces, vamos a poner así, digamos, un grado del sexagesimal, ay Dios mío, es igual a ¿qué? A toda la vuelta dividida en 360 partes, ¿sí? Por lo tanto, tengo 360 grados a la vuelta. ¿Estamos? Ahora bien, no quería decir eso, no quería escribir esto. El grado centesimal va a ser, en vez de dividirlo en 360 partes, lo divido en 100 partes. ¿Sí? Sí, ok. Bien. Sí. Y en el sistema circular, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? La igualdad, digamos, entre el sistema circular, ¿sí? En el circular aparece el radián como unidad de medida, un radián. Y la igualdad entre el sistema sexagesimal con el sistema circular sería que pi, ay, qué feo que estoy dibujando, perdón, chicos, yo esa parte la tendría que lograr. Pi, ¿sí? Que es en el sistema circular, es equivalente ¿a qué? A 180 grados, ¿sí? O sea que un pi va desde acá hasta acá. ¿Se dan cuenta? 2pi hasta acá, ¿sí? Entonces, 360 grados son iguales a 2pi, o pi es igual a 180, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora Sí, profe. vuelvo a hacer el llamado. O sea, si yo, bueno, no me voy a enojar. Vuelvo a hacer el llamado. Quiero que busquen ahora la igualdad entre el centesimal, ¿sí? Y el sexagesimal. De tal manera que yo pueda escribir una igualdad entre los tres. ¿Para qué? Déjeme mover la sillita. ¿Para qué? Para poder pasar de una unidad a otra usando una regla de 3. ¿Sí? Esa va a ser la tarea para la casa. Profe, ¿Sí? acá me dice que el centesimal es un sistema de 400 grados. No, no sé. No, dice 400 partes. Ah, A ver.
Bueno, no sé, me apareció así. A ver, no es tan sencillo como poner en el Google sistema circular y me sale, ¿sí? Hay que indagar un poco más, hay que leer 2 o 3, comparar y ver que me digan la misma definición, ¿sí? ¿Está? Eso por un lado. Por otro lado, vayan y busquen, agarren un librito. Yo ahora voy a subir, les prometo que voy a anotarme acá en mi lista de tareas. Les juro. Subir el libro al grupo. No, al grupo no, al aula. Al aula virtual. Ya anda el aula, ¿no? Sí. Sí. Sí, ya Les voy a ando. subir el libro al aula virtual. ¿Sí? Pues yo lo tengo. Si no, los invito a que lo busquen. Yo lo busqué en internet y me apareció. Es el... Ay, no me acuerdo cómo se llama, les digo cómo se llama. Es el Baldor de geometría, ¿sí? Y el geometría elemental de Pogorelov. Estos dos estoy usando yo para seguirlos. ¿Sí? Geometría elemental de quién? Geometría de Baldor de geometría y geometría elemental de Alexei Pogorelov. Ahora les mando yo cómo se llama exactamente. Les copio porque no. ¿Sí? Dale, Bien. gracias. ¿Qué? Gracias. No, de nada. Bueno, ¿cuál era la otra tarea, Camila, mi alumna preferida que hace la tarea en la casa? Eso nomás. Que ¿Eso yo nomás? sepa. Bah, cuando le muestren la próxima tarea que tienen para hacer en la casa, se mueren entonces. Bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Hagamos un repaso de esto, ¿sí? Definición. No, ángulo. ¿Sí? ¿Qué era el ángulo? Es una abertura entre dos rectas, entre dos semirrectas o entre dos rectas, ¿sí? En donde tengo una de las rectas se va a llamar lado final, otra se va a llamar lado inicial, y la abertura entre ambas va a ser el ángulo, y la unión de las dos rectas va a ser un vértice. ¿Sí? Hemos visto en la clase pasada. Después hemos definido la bisectriz de un ángulo como el punto medio entre las dos líneas, ¿sí? O el punto medio del arco. ¿Cómo lo encontrábamos? Les había mostrado un video muy interesante de cómo hacerlo con un compás, ¿sí? Con un compás, bueno, acá está el video, si lo quieren ver los que no lo han visto, pero con el compás marcamos una distancia cualquiera, ¿sí? Y marcamos este primer semicírculo. Con esa misma longitud marcamos desde este punto hasta donde cortaba y armamos. O sea, tomando como vértice, vamos a escribir. Tomando como vértice este, ¿sí? Marcamos esta misma longitud con el compás. No sé si lo voy a poder hacer, chicos, la verdad. A ver si puedo copiar y arrastrar. O sea, tomamos esa misma longitud y la trasladamos. No, porque se me deforma. No, no lo puedo hacer. Listo. Con esa misma longitud, tomando como pivote acá, marcábamos y tocábamos. O sea, marcábamos como un semicírculo. Ah, ya sé cómo lo puedo hacer. Si tuviera cómo hacer un círculo, bien. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es un círculo y lo vamos a hacer. Ay, no, más grande tiene que ser. ¡Ah! Bueno, no me estaría saliendo, ¿sí? No me estaría saliendo para mostrárselos ahora. Porque no tengo las herramientas necesarias en la compu. O al menos acá. Bueno, esta longitud la tenía que repetir y tomando este punto como base, marcar un círculo. Y tomando este punto como base, marcar otro círculo. La intersección de esos dos círculos me daba un punto y se unía desde el vértice, se unía desde el vértice hasta esa línea que se había cortado, me generaba esta bisectriz, ¿sí?
Yo sé que es muy difícil que lo veas, que lo muestre desde acá con simplemente un mouse, pero no estoy logrando encontrar cómo hacerlo. Igual, de cualquier manera, en este link que está acá, está explicado esto tal cual como les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Quién no estaba en la clase pasada? Dígame, yo, Dulcinea, yo, Juan, yo, Pedro. Porque... Yo no ¿Quién? estaba, profe, pero vi los videos. Los videos que están en el aula. ¿Cómo? Yo, Yamila Weden. Yo, Yamila Weden. Ah, vos no estabas en la clase pasada, pero lograste ver esto en YouTube. Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. ¿El resto vio? ¿Ya lo vio? ¿Se acuerda cómo es? Sí, profe. Bien, perfecto. Ronald, Sí. Cristian, Facundo. Sí, profe. Bien. Bueno, clasificación. Según la clasificación, los ángulos se podían clasificar según la apertura, ¿sí? Teníamos ángulo recto de 90 grados, ángulo agudo de menos de 90 grados, llano, ¿sí? Cuando tiene 180 grados, ángulo completo cuando da toda la vuelta hasta 360, ángulo obtuso cuando es más de 90 y ángulo cóncavo cuando es mayor de 180, ¿sí? Lo que está acá en gráfico está acá con numeritos, ¿sí? Ángulos adyacentes. ¿Qué eran dos ángulos adyacentes? Eran los ángulos que tenían en común un lado, ¿sí? Fíjense, acá tiene este lado en común. El 68 tiene este lado en común, que está en verde, con el 58. Y acá el 62 tiene el lado en común este rojo con el 118. ¿Sí? ¿Son ángulos adyacentes? Sí, porque uno está a continuación del otro. O sea, tiene un lado en común. ¿Sí? Yo voy a ir un poco rápido porque esto hemos visto en la clase pasada. Díganme si entienden, si no entienden. Volvemos. Complementario y suplementario. ¿Sí? Los complementarios son dos ángulos que sumados dan 90 grados. Acá, alfa y beta son ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque alfa más beta sale 90. ¿Sí? Si lo sumo es 90. Y cómo de ahí se desprende la definición del complemento de un ángulo. ¿Sí? ¿Cuál será el complemento del ángulo? Y bueno, será el ángulo que falta para llegar a 90. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo un ángulo que vale 89, el complemento de ese ángulo, ¿cuánto es? 1. 1 grado. 1 grado. ¿Por qué es 1 grado el complemento? Y porque me falta 1 grado para llegar a 90. ¿Sí? De la misma manera, ¿sí? Vienen los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados valen 180. ¿Sí? Y de esta definición de suplementario se desprende el suplemento de un ángulo. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Es el ángulo que le falta a mi ángulo para llegar a 180. Entonces, si tengo un ángulo que vale 90, ¿cuál sería el suplemento? 90. 90, porque le faltan 90 más para llegar a 180. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a este teorema. ¿Sí? Este teorema dice, ¿alguien quiere leer? Así escuchamos la voz de otra persona. Yamila. Ronald, Cristian, Bárbara, Camila. Cualquiera. Yo no veo bien, profe. Ah, Yo tengo un celular también. ¿quién está desde la compu? Yo. Cristian, vamos. Cristian. Vos estás desde la compu, dale. Ah, Sí, que lee un eh, do- renglón encima. sí. Teorema 2. Dos ángulos adyacentes son suplementarios. Bien. Hipótesis. ADC. Ese dibujito así Ese. es ángulo, ¿sí? Ángulo. Bueno, El está, es ángulo bueno saber. ADC, fíjense, Bueno. el ángulo ADC, que acá en el gráfico sería el 2, y el ángulo BDC, que sería el 1, son ángulos adyacentes, ¿sí?
Pero antes, no, lo único que tenía que leer era la primera línea. Dos ángulos adyacentes son suplementarios. Ah. Bien, Bueno, disculpe. gracias, Cristian. Les pregunto ahora, ¿qué eran dos ángulos adyacentes? La definición que acabamos de leer anteriormente. Que compartían un Un lado. Que compartían un lado. ¿Y qué era que sean suplementarios? que al sumarse daban 180, Mirá, ¿no? mirá la pantalla. ¿Viste? Bien, Camila. Que al sumarse dan 180, ¿sí? Entonces, dos ángulos que comparten un lado, traduciéndolo para que entendamos lo que está diciendo. Dos ángulos que comparten un lado son suplementarios, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la hipótesis? Y bueno, que los ángulos sean adyacentes. Lo que tenemos que probar, o la tesis, es que sumados den 180, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ok. Entonces decimos, el ángulo ADC más el ángulo BDC es igual al ángulo ADB. ¿Sí? Ah, El sí. ángulo ADC lo voy a marcar con colores. Este ángulo, ¿sí? Este que está acá, más este que está acá, ¿sí? Tiene que ser igual a, rojo vamos a hacer, este ángulo que está acá, ¿sí? Si quieren lo pongamos Sí. así. Entonces, el 2 más el 1 tiene que ser igual al total, ¿sí? Entonces, eso sería por suma de ángulos. Luego sé que el ángulo ADB es igual a 180. ¿Por qué? Por la definición del ángulo llano que acabamos de ver. Pero, caramba. Por la definición del ángulo llano este que acabamos de ver, ¿sí? Este ángulo es el ángulo llano, ¿sí? El ángulo llano es cuando el ángulo es igual a 180. Por definición de ángulo llano, sé que el ADB es un ángulo llano, ¿sí? Y luego basta reemplazar esto acá para demostrar, ¿sí?, que la suma de los dos ángulos es igual a 180 grados, ¿sí? O sea, ¿por qué puedo igualar estas dos? Porque estoy diciendo, si una ecuación, si en uno, si ADC más BD es igual a ADB, y además ese ADB es igual a 180, dos cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Dos cosas Sí, iguales. profe. Bueno, es que yo le veo la cara y no me está diciendo demasiado. Bueno, entonces, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿sí? Esa propiedad, ese axioma estamos utilizando acá, ¿sí? Uy. Luego, ADC más BDC es igual a 180 grados, que es lo que queríamos demostrar, ¿está? Fíjense que no es nada del otro mundo esto, ¿sí? Solamente hay que... Miren, ¿qué hemos utilizado acá? Hemos utilizado la definición de ángulo llano, como para repasar qué hemos usado para demostrar esto. Hemos utilizado la suma de los ángulos, ¿sí? Por suma de ángulos, 1 más 2 es igual al ángulo total. Y la definición del ángulo llano. Nada más, esas dos cosas. Mentira. Y el axioma de A igual a B, B igual a C, C igual a B. Que dos cosas iguales entre sí son... bueno. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. ¿Sí? Que hablo más rápido de lo que pienso. Sí, profe. Bueno, vamos, sigamos. Bien, ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Esto creo que ya no hemos visto la clase pasada. ¿Sí?
Son dos ángulos tales que los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro. Entonces, fíjense acá, yo tengo este lado está acá, vamos a marcar con un color así. Este lado, y forma un alfa, ¿sí? Esto es un ángulo. Ahora bien, ¿qué va a ser el opuesto por el vértice? Si yo prolongo este lado y prolongo este lado, me genera un ángulo igual, pero en sentido opuesto, ¿sí? A través del vértice, en sentido opuesto, genera el opuesto por el vértice, ¿sí? Entonces, son dos ángulos tales que los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro. ¿Qué es lo que pasa acá entre alfa y gamma? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Vamos al teorema 3. Dice, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y ahí empieza la primera tarea para ustedes. Demostración. ¿Te animás a intentar probarlo? Esa es la tarea para ustedes. ¿Se animan a intentar probar eso? ¿Sí? Lo intenten para la clase que viene. Veamos si sale, si no sale, qué se puede hacer. ¿Sí? O sea, tenemos que hacer una definición como el teorema anterior, ¿no? Como el teorema anterior. Por eso les decía, repasen qué hemos usado acá. Repasen qué hemos usado acá. Es lo mismo que en este. Lo mismo. ¿Sí? Bueno, tarea. Intenten. Si no lo logran, la clase que viene igual lo vamos a ver, pero intenten, embárrense la mano, intenten, piensen, intenten hacerlo. ¿Sí? Bien, Bueno, profe. vamos a seguir. Si no sale, obviamente la clase que viene se los muestro, pero me Mm. gustaría que lo intenten. Bueno, vamos a ver ángulos consecutivos. Como su nombre lo indica, ¿qué serán ángulos consecutivos? Significa que a continuación de uno, viene otro y viene otro. Uy, me estoy quedando sin internet, parece. Dice que mi conexión es muy inestable. ¿Me escucharon o no? Sí, sí, profe. Sí, bien. Que me parece un cartel que decía su conexión es muy inestable. Bueno. Entonces, dos ángulos consecutivos, si tienen un lado en común, bien, no importa. Teorema 4. Los ángulos consecutivos formados al lado de una recta suman 180. Demuestre. ¿Qué estoy diciendo acá? Primero hay que entender para que veamos si lo logran hacer. Es, si yo tengo, esta no, esta. ¿Sí? Ahí tengo un eje, otro eje, y vamos a suponer, vamos a deshacer esa última, y vamos a hacer una que sea así. ¿Sí? Los ángulos consecutivos formados al lado de una recta suman 180. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que si yo sumo este ángulo más este ángulo, vale 180. Si se ponen si lo ven, ¿sí? Vamos a decirle este es alfa y este es beta, ¿sí? Si se ponen a ver, esto ya lo hemos visto unas diapositivas antes, ¿sí? Ahí hay datos para poder intentar hacerlo, ¿sí? Pero, una vez más, quiero que lo hagan. Intenten hacer ustedes, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a utilizar acá? ¿Qué podemos utilizar? Una definición que acabamos de ver. Suplementario, Suplementario, bien. sea adyacente. Justo lo que Suplementario. dimos el teorema. Justo lo que vimos antes, exacto. Sí, ¿Sí? dos Bien. ángulos adyacentes son suplementarios. Perfecto. Bien. Vamos al teorema 5. La suma de los ángulos consecutivos alrededor de un punto vale 4 ángulos rectos. Quiero saber si lo entiende lo que estamos diciendo ahí. La suma, ¿sí? De los ángulos consecutivos alrededor de un punto valen 4 ángulos rectos. O sea, si yo sumo este ángulo, que se llame 1, más este ángulo, que se llame 2, más este ángulo, y más este ángulo, ¿cuánto vale? Y bueno, vale 360 grados. ¿Por qué? Porque di toda la vuelta,
¿Se dan cuenta? Di toda una vuelta. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. ¿Bárbara? No. Sí. Sí, 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 profe. sí, sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y ahí empieza. Espérenme un momento, ¿no? Hola. Bueno, y acá arrancamos con el trabajo práctico número 2, ¿sí? Que es, fíjense, es todo de ángulo, ¿sí? No es difícil, es sencillo, son 9 problemas solamente. Y los empezamos a hacer el día de hoy y los seguimos haciendo en la clase que viene. O sea, la idea sería que para la clase que viene hagan, ¿qué cosa tienen que hacer? Buscar la equivalencia entre sistema centesimal, no, centesimal y sexagesimal. Buscar en realidad las 3 equivalencias entre el sexagesimal, el centesimal y el circular. ¿Sí? Hacer la demostración del teorema 3 y del teorema 4 y empezar a hacer este práctico. ¿Sí? Y la clase que viene, ¿qué hora es? Tengo otra clase ahora. Y la clase que viene vamos a ver la equivalencia entre los 3. Ya lo voy a anotar porque si no yo me olvido. Vamos a ver la equivalencia entre los 3. Equivalencia. La demostración de los teoremas. El teorema 2. No, el teorema 3 y el teorema 4. Y lo que hayan empezado a hacer de trabajo práctico, número 2. ¿Sí? Bueno, profe. Eso vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Ok. ¿Eh? Bien, está bien. Bien, bueno. Profe, Sí, una dime. pregunta antes de que termine. Dame. El último punto del trabajo número 1, hay que seguir los mismos pasos que el punto 6, el punto 5. El último punto del trabajo práctico anterior, sí, hay que seguir la misma secuencia. Sí. Y los dos por separado, porque hay dos figuras. Claro, es que son 2 problemas distintos. A ver dónde está el Ah, práctico. Y yo que quería empezar con este, ay, qué atrevida. A ver. Bueno, esperen que cancele. A ver dónde está. Ah, ya íbamos ahí a parte 3. Salteamos la Sí, parte ya 2. íbamos a parte 3. Yo que estoy acelerada, perdón. El ejercicio 7 es mucho más fácil que el ejercicio 5. Sí. Este. Son, es que tengo un cartel acá, están claras, bien. Son 2, ¿sí? Este es un problema y este es otro. Hay que hacer los 2 por separado. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? ¿Camila o Yamila? Una de las dos me profe, o preguntó. sea que eso Camila. que dice, lo que dice arriba, va para ¿Vale las para los dos dos? figuras. Claro. Ah, está. Ay, Eso es. que esperen porque no me está saliendo la parte de... No sé qué me pasa. Cerrar este. Bueno, no me sale acá abajo. A, no sé qué dirá. Ahí será B. ¿Sí? A, B, C, D. Sí. Sí. Ajá, ya sé lo que me estás diciendo. Recién me entiendo, Camila, lo que me estás Sí, diciendo. porque no hay F, E, Porque no hay F, F. G. No hay F. Claro, no hay otra parte, digamos, para comparar. A ver, Eso me perdí un poco. Pero supongo que será la parte roja de arriba, ¿no? espérame un instante. Que me fijo. Ay. Ajá, me acabo de dar cuenta de una cosa. Que ya sé por qué no le subí el libro. Porque todo lo que yo le digo que quiero que demuestren está en el libro. ¿Entiendes? Yo le voy a subir el libro y ustedes lo van a ver ahí.
Ah, qué tarada, me faltaba un pedazo. Ay, perdón. Claro. Ahí hay Faltaban que otros 5 ejercicios más. ¿Qué? Ahí había que sumar. Faltaban otros 5 ejercicios más. No, ahí me faltaba un pedazo, chicos, ahí les muestro. Qué tarada. Ay, encima se me va a terminar. Esperen un instante. A ver.